Hola a todos, hoy vamos a hablar de las oraciones subordinadas de relativo, también llamadas oraciones subordinadas adjetivas. Bien, en esta ocasión lo más importante de saber es si la oración tiene un antecedente o no. Dado que en función de si tiene un antecedente se van a clasificar de un tipo u otro. ¿Pero qué es un antecedente? Pues un antecedente generalmente es una palabra que va justo antes del nexo y que hace referencia a la oración subordinada. Entonces, como hemos dicho, se van a clasificar en dos tipos. Aquellas que tienen antecedente expreso, que expreso significa decir que aparece en la oración, que no tenemos que decir que está ahí, sino que se ve. Y entonces estas oraciones subordinadas con antecedente expreso generalmente van a tener nexos que se pueden sustituir por el cual, la cual, los cuales, las cuales, etcétera. Y como hemos mencionado van a tener un antecedente, ¿vale? Entonces a su vez este grupo se va a clasificar en explicativas y en especificativas. Así serán oraciones subordinadas de relativo explicativas cuando van entre comas y especificativas cuando no van entre comas. Bien, y todo esto que estoy diciendo, ¿qué quiere decir? Pues vamos a verlo con un ejemplo que siempre se ve mucho más sencillo. Por ejemplo, los niños que gritan son mis vecinos. No sé si os acordáis que en el vídeo anterior, cuando estábamos hablando de las oraciones subordinadas sustantivas, os decía que la oración subordinada a partir del que se va a poder sustituir por una cosa. Pues bien, esa es la clave para saber que esta no es sustantiva. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir los niños que una cosa son mis vecinos. No tienen ningún tipo de sentido, con lo cual, como no podemos decir ahí una cosa, ya sabemos automáticamente que esto no es una oración sustantiva. Y ahora, ¿por qué sabemos que es una adjetiva? Pues bien, para empezar porque tenemos un que tiene cumplión de nexo y que tiene un antecedente. Un antecedente, como hemos mencionado, es una palabra que va a hacer referencia al resto de la oración. Entonces nos encontramos con que la oración subordinada es esta, ¿vale? La del nexo y donde tiene el verbo, porque aquí ya empieza otro verbo, con lo cual ya no es la subordinada. Y aquí nos encontramos con una oración subordinada de relativo con un antecedente. ¿Y qué pasa cuando la oración subordinada tiene antecedente? Pues pasan dos cosas. La primera es que ese que hay que analizarlo. ¿Qué quiere decir que hay que analizarlo? Pues que hay que ver qué función cumple dentro de la oración. Para eso hay que sustituirlo por el antecedente. Entonces, como hemos dicho, el antecedente de esta oración es los niños. Entonces nos quedaría la oración los niños gritan. En esta oración los niños sería el sujeto, ¿verdad? Pues entonces tenemos que el que cumple la función de sujeto, porque si quitamos el que y lo sustituimos por el antecedente, vemos que, como hemos visto aquí, los niños cumplen la función de sujeto. Entonces, una vez que hemos analizado el nexo, también tenemos que saber si esta oración es especificativa o explicativa, como acabamos de mencionar. Dado que no va entre comas, tenemos que poner que nos encontramos con una oración subordinada de relativo con antecedente especificativa. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, la chica que está sentada es muy guapa. Bien, nuevamente vamos a hacer la prueba de antes. ¿Podemos sustituir la chica que una cosa es muy guapa? No, con lo cual ya sabemos que es una oración subordinada sustantiva. Esa clasificación iría fuera. Entonces, tenemos el que cumple la función de nexo. Tenemos que todo esto es la oración subordinada. Tenemos que va entre comas y además tenemos que tenemos un antecedente, que sería la chica. Con lo cual, en primer lugar, sabemos que tenemos que analizar el qué. Entonces sería, la chica está sentada. En esta oración la chica cumple otra vez la función de sujeto, con lo cual el nexo cumple otra vez función de sujeto. Luego nos encontramos con una oración subordinada de relativo con antecedente y esta vez será explicativa o especificativa. Pues dado que va entre comas, tenemos que indicar que es explicativa. Muy bien, vamos a ver
otro tipo de oraciones. Una vez que hemos visto las oraciones con antecedente, vamos a ver las oraciones sin antecedente. Es decir, ya no vamos a tener una palabrita justo delante del nexo que haga referencia al resto de la oración. Y estas que no tienen antecedentes se van a clasificar a su vez en dos grupos. El primer grupo sería el de las subordinadas relativa libre. ¿Y qué quiere decir eso de libre? Pues bien, libre será cuando aparecen los siguientes nexos. Muy importante, será donde, cuándo, cómo y quién. Con lo cual, automáticamente, cuando veamos estos nexos, ya debemos sospechar con fuerza que nos vamos a encontrar con una oración subordinada relativa libre, cuando aparezcan los nexos donde, cuándo, cómo o quién. Vamos a verlo con un ejemplo. Si nosotros tenemos la oración hazlo como te apetezca, ya sabemos que el cómo va a ser el nexo y automáticamente ya tenemos que saber que esto es una oración subordinada relativa libre, porque tenemos el nexo como y que además cumple la función de complemento circunstancial de modo. Es decir, en este tipo tenemos que saber además qué función cumple ese nexo. Así tendríamos que dónde va a ser de complemento circunstancial de lugar, que cuándo va a ser complemento circunstancial de tiempo, que cómo va a ser complemento circunstancial de modo y que con quién va a ser complemento circunstancial de compañía. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo digo hazlo cuando te apetezca, vemos que el nexo es cuando, con lo cual ya sabemos fácilmente que esto es una oración subordinada relativa libre de complemento circunstancial de tiempo, porque hemos dicho que cuando indica tiempo, con lo cual realmente identificar las oraciones subordinadas relativas libres es bastante sencillo, puesto que únicamente tenemos que prestar atención a los nexos y saber de qué tipo es cada uno. Muy bien, pues ahora nos vamos a ir con el último tipo de oraciones relativas que tenemos, que serían las oraciones subordinadas. Bueno, vamos a escribirlo en negro mejor. Oraciones subordinadas relativas semilibres. Mientras que antes eran libres, ahora son semilibres. ¿Y eso qué quiere decir? Pues bien, aquí es muy importante saber que nos tenemos que encontrar con un nexo, con un artículo delante, es decir, delante del nexo nos vamos a encontrar con un artículo. Bien, ¿y esto cómo sería? Vamos a verlo con un ejemplo. Tendríamos, por ejemplo, la oración el que más partidos ganó se llevó el título. Vale. Entonces, aquí nos encontramos con el nexo que como hemos mencionado tiene un artículo delante, con lo cual ya tenemos que sospechar con fuerza que nos encontramos con una oración subordinada relativa semilibre. Y una vez que tenemos aquí, pues ¿qué hacemos? Pues tenemos que, obviamente, esta parte va a ser la oración principal y esta va a ser la oración subordinada. Ya sabemos que automáticamente es una relativa semilibre porque tiene un nexo con un artículo delante. ¿Pero qué tipo es? Pues bien, aquí viene lo interesante, que es identificar el tipo. En esta ocasión va a ser una oración subordinada relativa semilibre de sujeto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir ese se llevó el título. Y ese hace función de sujeto. ¿Quién se llevó el título? Ese. Y ese realmente no es más que el que más partidos ganó. Con lo cual, en las oraciones subordinadas relativas semilibres tenemos que identificar aparte qué función cumple esa parte de la oración. Eso es todo, gracias.